Hola, doctora Angélica. ¿Me escuchas? Apenas se está uniendo, Doc. Ya le dejé ingresar. Ah, ok. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Sí, sí te escucho. Sí, sí, te escuchamos. Sí, Gracias. doctora. Ya en cuanto quieras empieza. Ujú. Muchísimas gracias. Un favorzote, cualquier cosa de que me dejen escuchar o que no se cambie la pantalla, ¿me pueden mandar por mensaje al WhatsApp, por favor? Porque está loca mi computadora, por fin. Sí, Monse. Claro. Vale, entonces vamos a empezar a ver lo que es escroto agudo. Vamos a ver también orquiepididimitis, varicocele e hidrocele, ¿vale? De primera instancia vamos a tener... Espérenme, porque no se cambia. Ay, Dios, qué estrés. Vale, entonces de primera instancia vamos a tener lo del escroto agudo, que este lo vamos a definir como un conjunto de padecimiento que se va a caracterizar por un dolor escrotal agudo que puede estar o no acompañado de signos inflamatorios y se va a considerar una urgencia médico-quirúrgica. Esto es importante, pues, recordarlo sobre todo en la parte del tratamiento, ¿vale? El escroto, bueno, otra de las definiciones es que el escroto agudo es el cuadro clínico definido por dolor testicular de pocas horas de evolución, asociado habitualmente a signos inflamatorios locales, como lo es la tumefacción, el eritema y o el aumento de la temperatura escrotal. Algo característico del, este,
del escroto agudo es que el inicio es abrupto y es de un dolor como intenso y tiene una sensibilidad del escroto. En cuestión de la epidemiología, vamos a tener que tiene una incidencia anual de 1.2 por cada 1000 hombres. Sobre todo, bueno, tiene diferentes etiologías, son 3 principalmente, que son un 46% tiene la torsión de apéndice testicular, que ahorita la vamos a ver, el 35% la orquiepididimitis, de un 16 a un 20% la torsión testicular, y dependiendo de esta etiología va a ser como que la edad en la que se presente, es decir, cuando tienen 1 año o menos, se adquiere, bueno, se le adjudica más a una etiología de una torsión extravaginal. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Y cuando es de 12 a 15 años es una torsión intravaginal. Vale. Ahora vamos a ver lo que es la torsión testicular, que aquí entra lo que les hace un momento les mencioné, lo de la torsión extravaginal y lo de la torsión intravaginal, para que no se vayan perdiendo. Antes vamos a definir lo que es la torsión testicular y se va a producir por la rotación del cordón testicular sobre su eje longitudinal, provocando una disminución o una ausencia de la vascularización del testículo. La clasificación va a ser por torsión extravaginal y a esto nos vamos a referir cuando hay una rotación del testículo y la túnica vaginal de forma conjunta sobre el eje del cordón espermático en la región inguinal, como aquí lo caracteriza esta imagen. Y la torsión intravaginal es la torsión del testículo, es la torsión testicular sobre el eje del cordón espermático en el interior de la túnica vaginal. Vale. Bueno, espera tanto. De aquí podemos, puedo mencionar que sobre todo en la intravaginal se va a producir por una mala fijación, ya sea polar y estrecha, del testículo o a la túnica vaginal. También se puede predisponer a una mayor movilidad del testículo y a su torsión sobre el eje del cordón espermático. En cuestión de la torsión extravaginal, en esta vamos a tener que, puede ser a causa de que durante la gestación o tras el nacimiento, antes de la fijación del testículo, y no se dio como que bien, digamos así. Después en la clínica vamos a tener que va a ser característico un dolor intenso, súbito, localizado en el testículo con una irradiación hacia la ingle y el abdomen inferior, siempre recordando que el dolor es agudo. Y también vamos a tener la presencia de náuseas y vómito. Esto nos va a dar como que mayor sospecha de que va a ser una torsión testicular. También podemos tener hipersensibilidad testicular. Esto está presente en un 97% de quienes padecen de escroto agudo. Hay 2 signos que son importantes y que vamos a estar mencionando, que es el signo de Prehn, que es cuando levantan, o cuando elevan el testículo y va a aliviar el dolor. En este caso va a ser negativo, y también el reflejo cremasteriano, que lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera, y pues en este caso va a ser ausente. También puede haber presencia de eritema, tumefacción, lo que les mencioné al principio, y de un aumento de la consistencia del testículo, ¿vale? En cuestión de la torsión del apéndice testicular, lo vamos a definir como que es la primera causa del dolor testicular agudo en la población pediátrica y se va a producir por la torsión e inflamación de los apéndices testiculares o epidimarios, que son remanentes de los conductos de Wolff. Vamos a recordar que hay diferentes apéndices, entonces puede ser de cualquiera de estos, aunque el apéndice testicular o el de Morgagni es como que el más frecuente. Y en cuestión de la clínica va a tener una presencia de dolor, va a haber un nódulo hipersensible, el reflejo cremasteriano en este caso va a estar positivo, contrario a la torsión testicular.
el signo va a haber aquí algo muy característico y va a ser el que más nos va a orientar hacia que hay una torsión de un apéndice testicular y es un signo de un punto azul. Creo que no se alcanzan a ver bien en estas, pero la idea es que se vea como que un puntito azul en algún área del escroto, sobre todo en la parte cefálica, digámoslo así. Esto pues con relación anatómica al epidídimo, ¿vale? Y también vamos a tener el signo de PREM positivo. En se me olvidó mencionarles hace un momentito que la edad como promedio es a los 10 años. Entonces, es como recordar la parte pediátrica. Y no va a ser tan presente en la edad adulta, ¿vale? En cuestión de su diagnóstico, va a ser primordialmente clínico y solo en casos de dudas va a ser cuando vamos a realizar algún otro estudio de imagen. Tanto aplica tanto para la torsión testicular como para la torsión del apéndice testicular. Y pues vamos a tener que, por ejemplo, en la torsión testicular, en el ultrasonido Doppler, a las 4 o 6 horas vamos a tener un aumento del tamaño testicular. Va a haber la imagen va a ser heterogénea en su eco, y va a tener una textura por el edema con áreas de hemorragia y necrosis en su interior. Va a haber una ausencia de la vascularidad. Y en cuestión de la fase tardía, cuando revisamos un ultrasonido Doppler, vamos a tener que puede estar incrementada la vascularidad periférica, esto por el edema, y la posición del testículo y del epidídimo pueden ser invertidos. En cuestión de una fase aguda, de la torsión testicular, vamos a tener que en sí va a ser homogénea en su ecotextura. Todas por la torsión y demás nos pueden llevar a la necrosis. En el caso de la torsión testicular, por ende, está como relacionado con el fallo testicular y demás, entonces está relacionado con ser a la larga infértil. Y en el caso de la torsión del apéndice, esto lo menciono porque va referente al tratamiento. En cuestión del tratamiento de la torsión testicular, va a ser quirúrgico, sí o sí. Si recuerdan, les mencioné en la definición que era una urgencia médico-quirúrgica. Entonces, en esta, para evitar complicaciones, sí o sí pasa directamente a quirófano. En cuestión de la torsión del apéndice testicular, pues como es como un vestigio, digámoslo así, en cuestión de cuando analizamos la embriología, que no tiene como tal función. En este caso va a ser un tratamiento conservador y sobre todo se van a tratar los síntomas, tal como es el dolor, la inflamación con AINES y la aplicación del hielo. En esta vamos a... en esta de su tratamiento va a ser así, ya que a la larga pues la necrosis va a llevar, va a llevar a la necrosis más bien de este apéndice testicular, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda del escroto agudo? ¿O algo que gusten complementar? Bueno, aquí es importante el diagnóstico en las primeras horas. No sé si ya no lo vas a comentar, ¿verdad? Pero es fundamental en las primeras 6 horas de evolución, ya que se ha visto que después de este tiempo se puede perder de manera definitiva el órgano, ¿no? Conviene incluso quizás sobretratar, meter a un paciente quirófano, que en el último de los casos no fuera una torsión, a dejar un caso de un niño que pudiera perder un testículo, ¿no? Y es quizá lo único que pudiera complementar a tu tema, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Sí, porque se me estaba olvidando mencionar eso, que sí definitivamente tiene que ser tratado lo antes posible y si no, pues pueden llegar a perder el órgano.
Vale, entonces ahora vamos a revisar lo que es orquiepididimitis. Y en esta lo vamos a definir como que es la inflamación del epidídimo, del testículo y bueno, en el caso de la orquiepididimitis va a ser total del testículo y del epidídimo. Esto va a ser la definición que nos maneja la guía de práctica clínica. En cuestión de la epidemiología, vamos a tener que su etiología va a ir referente más que nada o lo puedes asociar más que nada a la edad, ya que, por ejemplo, en una edad pediátrica vas a pensar o vas a sospechar que principalmente es de una etiología de una infección viral. En cuestión de la pre o de la pubertad, antes de el inicio de la vida sexual, lo vamos a tener como asociado a una etiología bacteriana. Y en el caso de los hombres sexualmente activos, lo vas a asociar principalmente a la clamidia o la gonorrea. Y en hombres con menor actividad sexual, lo puedes como asociar a alguna infección por E. coli o algunas pseudomonas. ¿Qué otra cosa les puedo complementar de esto? Pues sí, principalmente que en hombres sexualmente activos lo asocian como pacientes de 25 a 35 años de edad. Y bueno, todo tiene un ciclo de evolución, por lo ende también esto es importante cuando interrogues investigarlo. En cuestión del cuadro clínico vamos a tener que va a haber presencia de dolor e inflamación escrotal y que se va a desarrollar durante varios días y también se va a irradiar. Esto por el ciclo en el que, digámoslo así, se vuelve huésped y todo el paciente. Va a tener una mayor sensibilidad, el signo de PREM va a estar positivo, va a haber un cambio en la coloración del escroto, esto como signos de la inflamación que puede parecer rojo, brillante y edematosa, al igual que puede haber fiebre, sobre todo, ¿cómo se llama? En los niños o en la edad pediátrica, y va a haber algunos síntomas de la infección del tracto urinario inferior. En el caso de, por ejemplo, cuando presentan E. coli. En cuestión del diagnóstico, principalmente va a ser igual clínico. Se les pediría como estudios de orina y de uretra, que son auxiliares para la orientación y la adaptación del tratamiento, principalmente en cuestión de las infecciones. Y los de imagen solamente se va a pedir si se sospecha de algo adyacente, es decir, aquí también pueden estar presentando como la orquiepididimitis y también al mismo tiempo pueden estar cursando con alguno de los escrotos, bueno, del escroto agudo, que es decir, ya sea torsión del escroto o torsión no, es cierto, torsión testicular o torsión del apéndice testicular. ¿Vale? Permítanme un momentito, por favor. Ya, lo siento. Algo que también se me olvidaba como que mencionar es que hay otros factores de riesgo para esto o otras causas asociadas, como es las prácticas sexuales, algunos antecedentes quirúrgicos, el uso de miodarona, antecedentes traumáticos y también algunos antecedentes de síntomas obstructivos bajos. Lo mismo de las infecciones. En cuestión del diagnóstico, también les mencionaba que principalmente era clínica y es importante que en el interrogatorio, cuando estamos en la edad pediátrica, cuando hablamos de un paciente pediátrico, veamos lo de el tipo de dolor y si tiende a incidir. En cuestión del edema, el eritema y la fiebre, para esto orientarlo a las anteriores patologías que estábamos hablando. Y cuando hablamos de hombres que tienen una vida sexual activa,
tenemos que interrogarle o, sí, sobre todo interrogarle sobre cómo es la secreción uretral, si hay disuria, si hay dolor escrotal, si hay edema o si hay fiebre, pero también solamente orientarlo y no como que decir, ay, sí, sí es esto, porque corresponde con la edad, supongamos. En cuestión de la inspección, creo que sí, está eso. Ay, creo que se trabó. Ahorita espero. Ahí está. Vale, en cuestión de la inspección, en este caso vamos a tener que principalmente se presenta unilateral y pues ya. Sí. En cuestión del tratamiento va a ser de acuerdo a la etiología y también se les tiene que recetar algo para el dolor, ya sea naproxeno, diclofenaco o paracetamol, más sin embargo también debemos de tratar de base lo que lo está causando, es decir, si es una infección. En el caso de este tratamiento farmacológico, lo que estoy mencionando en la diapositiva es como orientado a lo que yo les dije en cuestiones de la edad o de la etapa de vida. Y en el paciente adulto con una vida sexual activa, por ejemplo, por las infecciones que yo les mencioné que podían tener, se les receta ceftriaxona o acitromicina y debemos de continuar con doxiciclina. En cuestiones de los adultos sin prácticas sexuales, se les receta trimetoprima con sulfametoxazol. Y en cuestiones de cuando tienen alta resistencia o cuando reinciden, vamos a recetarles amoxicilina, también puede ser cefalexina, ceftriaxona o amicacina. En cuestiones de los niños con padecimiento agudo, se les va, en estos casos nada más se les va a recetar algo para el dolor, es decir, paracetamol o ibuprofeno, ya que si recuerdan les había mencionado que principalmente su padecimiento podía ser por algo viral, entonces no es nada recomendado darles antibiótico. Y en niños con padecimiento crónico se les va a recetar trimetoprima y sulfametoxazol. Y ya las dosis van a variar. Disculpen lo de los numeritos. En cuestión de, bueno, ¿en esta alguna duda? En cuestión de la orquiepididimitis. No, todo bien. Ok. Vale. Ahora vamos a revisar lo que es la varicocele. Como definición vamos a tener que consiste en la dilatación del plexo pampiforme por encima del testículo. No cambia. Ahí está. En este también responde a una triple definición, es decir, a una definición clínica que es con varices escrotales que aparecen en ortostatismo o durante la hiperpresión abdominal. También va a responder radiológicamente o una definición radiológica, que es decir, con la presencia de un reflujo desde la vena renal izquierda o la vena cava hacia la vena testicular. Y también va a responder a una definición andrológica que va a tener una implicación sobre todo con la infertilidad en el varón. En cuestión de la epidemiología, vamos a tener que el varicocele es común en los hombres jóvenes, sobre todo va a tener una mayor predisposición a ser varicocele en el lado izquierdo, esto en un 95%. Se trata de un trastorno frecuente, ya que afecta al 22% de los varones y al 15 o al 20% de los adolescentes de la población en general. Es la causa más frecuente de la infertilidad masculina, en un 70% de los casos. Más sin embargo, también hay otra bibliografía que mencionaba que era referido solo en un 10 a un 15% de pacientes con varicocele y van a tener problemas con infertilidad. En un 40%, la frecuencia de varicocele es el doble de la población de varones infértiles
razón por la cual se le va a atribuir a un papel importante la infertilidad, aunque pues, está a una discusión. Este va a tener una clasificación, va a ser subclínico. En muchas de las ocasiones, no, más bien en el subclínico, como lo menciona, no va a mencionar, no van a tener como que características clínicas, e incluso se dan cuenta por, no sé, por ejemplo, cuando hacen algún ultrasonido, supongamos por algún escroto agudo, se dan cuenta de que varicocele no es palpable ni es visible en reposo durante la maniobra de Valsalva, en un caso subclínico, y que se pone manifiesta mediante pruebas o exámenes complementarias, tal como es el Doppler. Después vamos a tener al grado 1. En este caso, el varicocele va a ser palpable durante la maniobra de Valsalva. En un grado 2, el varicocele va a ser palpable en reposo y solo va a ser visible en bidipedestación. Y un grado 3 va a ser una varicocele visible y palpable en el reposo. Después vamos a tener a la etiología, y en cuestión de la etiología de la varicocele, vamos a tener que puede ser de una etiología de una insuficiencia valvular de las venas, que suele causar, bueno, esta suele ser la causa principal. Otras causas puede ser por un carcinoma renal, y esto también, como que ahorita lo voy a mencionar sobre todo en la clínica. Puede ser un carcinoma renal, un tumor retroperitoneal, una fibrosis retroperitoneal o una cirrosis hepática por una hipertensión portal. Creo que me va a servir esta imagen. Bueno, yo les mencionaba al principio que iba a ser principalmente asociada a una varicocele del lado izquierdo, y esto es como, me falta una diapositiva, pero eso os voy a mencionar. En dado caso de que necesitan que me regrese, me avisan, ¿vale? En cuestión de la fisiopatología, y por lo cual está asociado más a un lado izquierdo, es porque vamos a tener que en la varicocele va a ocurrir una dilatación del plexo pampiforme, y vamos a recordar que estas venas van a desembocar en la vena espermática interna. Después va a irse hacia un orificio, a la región del orificio interno del conducto inguinal. Luego esta vena se va a situar por fuera del conducto diferente, es decir, en el anillo inguinal interno, y luego en el lado izquierdo va a drenar a la vena renal, mientras que en el lado derecho va a drenar en la vena cava. Eso recordando anatomía y demás. Ya después vamos a pasar a que la vena espermática interna izquierda va a presentar sobre todo, y es por eso que está asociado a una varicocele con mayor predisposición del lado izquierdo, porque la vena espermática interna izquierda va a presentar en particular unas válvulas insuficientes. Y pues también esto está unido a la fuerza de gravedad y puede conducir a un mal desagüe del plexo pampiforme, y pues estas venas gradualmente se van a alargar y se van a dilatar. En ocasiones se van a volver estas dolorosas, y especialmente esto va a ser presente en hombres que van a guardar continencia sexual. También hay otros factores en los cuales lo asocian a que es con mayor frecuencia del lado izquierdo. Les voy a mencionar algunas de las cosas, más no vamos a entrar en ellas, como es el reflujo renotesticular por la vena testicular izquierda, la desembocadura perpendicular de la vena testicular izquierda, un trayecto vertical largo de la vena testicular izquierda, o una ausencia o incompetencia valvular, que es lo que yo les mencionaba hace un momento. También pues hay como que otros factores. Ahorita les mencioné esto del por qué se asocia principalmente como al lado izquierdo, porque incluso cuando se presenta del lado derecho, podemos pensar o podemos sospechar de otras cosas. Bueno, en la clínica se va a palpar como una bolsa de gusanos. Aquí se alcanza a ver como que el cambio en la textura y demás del escroto. Va a tener un aspecto en el paciente cuando está de pie. Se puede observar una base de venas dilatadas, tortuosas y situadas por detrás y por encima del testículo.
también se puede extender hasta un anillo inguinal externo y a menudo va a ser doloroso. El grado de dilatación puede aumentar con la maniobra de Valsalva, como ya se los había mencionado, esto también nos va a ayudar como para darle para clasificarlo. Y en una posición reclinada, la distensión venosa va a desaparecer. ¿Qué otra cosa les puedo mencionar? Pues ya les mencioné que se afectaba más frecuentemente el lado izquierdo. En cuestión de esto es como que en cuestión de la interrogación, en la actividad sexual, en muchas ocasiones, no solamente el coito, sino también, se me fue la palabra, sino también la masturbación, iban a poder aliviar los síntomas los síntomas del paciente. Yo les mencionaba lo del lado izquierdo, porque la varicocele puede constituir un signo tardío de un tumor renal cuando las células tumorales han invadido la vena renal y van a ocluir también la vena espermática. Este signo va a ser pues más principalmente en ancianos, y cuando tenemos una varicocele del lado derecho va a tener una asociación a un tumor retroperitoneal o renal, y esto va a ser por la afectación e invasión de la vena cava, ¿vale? Entonces, para que recordemos esa parte. Luego, en cuestión del diagnóstico, vamos a tener que la ecografía y el Doppler va a ser el estudio mediante el Doppler testicular, y va a permitir visualizar las venas dilatadas, evaluar el tamaño de los testículos y va a precisar el aspecto de los epidídimos. También puede visualizar el reflujo venoso patológico con la maniobra de Valsalva, y pueden evidenciar un varicocele subclínico, que era lo que yo les mencionaba, que si te das cuenta, a menos de que hagas algún Doppler. Y el ultrasonido, Doppler a calor, tiene una sensibilidad del 100%. También en la varicocele podemos pedir un espermograma y un perfil hormonal. Esto va a ser en el caso de un varón infértil y se puede pues complementar. Y también podemos pedir, por ejemplo, una flebografía espermática, y esta solamente se va a realizar en el marco de un tratamiento mediante una embolización. Ahorita vamos a ver los tratamientos, ¿vale? Pero pues es algo que les menciono para que lo recordemos. En cuestión del tratamiento, la varicocele no va a requerir tratamiento a menos de que sea lo suficientemente dolorosa como para ser incapacitante, que sea tan grande que moleste al paciente o que contribuyan a la esterilidad. Esto pues es como por lo cual les mencionaba los anteriores estudios que se podían pedir. En cuestiones de los tratamientos más efectivos son la embolización radiológica o la ligadura de la vena espermática interna a nivel del anillo inguinal externo. Las indicaciones para la ligadura de la vena espermática interna a nivel del anillo inguinal externo, es decir, un tratamiento quirúrgico, va a ser cuando hay una varicocele sintomática, cuando hay disminución del volumen testicular, cuando hay varicocele grado 3, varicocele bilateral palpable, o en adolescentes con varicocele y alteración de parámetros seminales. Y bueno, después vamos a tener alguna duda de la varicocele, bueno, del varicocele más bien. Sí, yo tengo una duda. Adelante. Bueno, doctor, había leído sobre que una de las complicaciones del varicocele es que se afecta la calidad del semen y que se podían como generar anomalías en la concentración, en la morfología y en la movilidad de los espermatozoides. Pero no entendí muy bien cuál era como la teoría del por qué se generaban estas anomalías. Leí algo sobre la temperatura que pues se aumentaba y también como el calor a contracorriente, pero no entendí como que muy bien esa teoría, entonces pues no sé si podría explicármela. Sí, revisamos incluso con los compañeros del equipo algunos artículos de esto, una asociación incluso con un seminoma, etcétera. Pero bueno, revisamos antes el varicocele y eso comentábamos que
La verdad es que no se sabe exactamente la razón, pero una de las teorías que existe es que normalmente la temperatura testicular para una adecuada espermatogénesis debe ser alrededor de 2 a 2.5 grados por debajo de la temperatura corporal. Esto lo logra el escroto porque de alguna manera es un buen mecanismo de radiación, ¿no? La piel delgada, la piel elástica permite esta disminución en la temperatura testicular. Sin embargo, el varicocele, al estar permanentemente sobre el testículo izquierdo, funcionaría como una compresa, comentábamos con los compañeros, ¿no? Como una compresa caliente, ¿no? Entonces, a pesar de que el escroto haga lo propio, pues no va a dejar que el testículo tenga la temperatura ideal, ¿no? Y esto produce, como decíamos, una espermatobioscopía, un perfil de estrés, una espermatobioscopía de estrés, ¿no? Que significa de alguna manera todos estos cambios, ¿no? Hay una oligoastenospermia, o sea, está disminuida la cantidad, está disminuida la calidad del esperma, son menos móviles, hay más variantes anormales, etcétera. Todo este perfil de estrés en la espermatobioscopía, pues puede favorecer de manera importante la infertilidad primaria en estos hombres con varicocele. Por eso es casi obligado operar a los pacientes con infertilidad primaria y que tengan varicocele es casi obligado operarlo y muchas veces incluso bilateral, como comentaban con ellos. Ese es básicamente, por ahí se supone que libera algunas sustancias endógenas que terminan afectando, porque igual decíamos, bueno, se afecta al izquierdo, pero ¿qué pasa con el derecho? Pues termina afectando el derecho justamente por esta situación, ¿no? De liberación de sustancias, de afectación incluso en el eje hipotálamo hipoficiario, etcétera. O sea, hay varias teorías que dicen que a fin de cuentas termina afectándose de manera bilateral, de manera total. Y bueno, es básicamente lo que te puedo comentar en ese sentido. No sé si se aclaró. Sí, doctor, muchas gracias. Vale, entonces ahora continuamos con lo que es la hidrocele y lo vamos a definir como que es la colección de líquido vaginal o peritoneal que entre las capas visceral y parietal dentro de la túnica o proceso vaginal que directamente rodea el testículo y cordón espermático. Aunque también este puede ocurrir dentro del cordón espermático, que se le va a observar más a menudo rodeando al testículo. Y puede ser primario o secundario a una epididimitis, orquitis o por un virus de la protiditis o tuberculosis o un traumatismo. En cuestiones de los factores de riesgo, antes. En cuestión de la epidemiología vamos a tener que los niños donde en un 23.5% de recién nacidos de mujeres que cursaron con diabetes gestacional van a presentar defectos genitourinarios, incluyendo la hidrocele bilateral. Ahorita vamos a ver esa clasificación. Se asocian a recién nacidos prematuros, a reparación primaria de hidrocele comunicante, a traumatismos testiculares, a la torsión testicular y a la epididimitis. También en cuestión de los adultos, en un 10% va a ser asociado a neoplasias testiculares que se encuentran asociadas a hidrocele. De un 0 a un 13% de presentaciones de hidrocele posterior a una varicocelectomía laparoscópica y en un 20% va a ser asociado a varicocelectomía abierta. También, como yo les mencioné, en general también en adultos pueden ser por traumatismos. También tiene una asociación con la torsión testicular en general. Y pues ya. Ahora la clasificación. En la clasificación vamos a tener dos principales, o bueno, los que son más frecuentes o más comunes, digámoslo así, que es el comunicante, y en este se refiere al hidrocele, que mantiene una comunicación con la cavidad peritoneal por un cierre inadecuado o tardío del proceso vaginalis, y suele encontrarse en niños. Vamos a tener que, bueno, ahorita chicos, el no comunicante más bien va a ser aquella que no se comunica con la cavidad peritoneal. Vale.
En cuestión de la etiología vamos a tener que el hidrocele puede ser por presencia del conducto peritoneo vaginal, idiopático, o bien va a ser secundario a una infección del testículo o del epididimo. Como ya lo habíamos mencionado, está asociado con la orquitis, epididimitis y la filariasis. También puede ser por traumatismo, hernia inguinal, torsión del cordón espermático o un tumor. En cuestión de las manifestaciones clínicas, cuando hablamos de un hidrocele no comunicante, podemos tener un aumento del volumen escrotal. Este va a ser no doloroso, irreductible y con transiluminación positiva. Aquí va a ser importante la prueba la prueba de transiluminación. Y en cuestión de la hidrocele comunicante, vamos a tener que, en la historia de, vamos a tener una historia de cambio en el tamaño de la masa testicular. Va a estar relacionado con la actividad, es decir, un aumento de tamaño cuando el niño está de pie y una disminución por la noche cuando, por ejemplo, el niño está acostado. Esto pues por lo mismo de que sí es comunicante. En cuestión de la exploración física, cuando hablamos de un hidrocele comunicante, vamos a tener que va a ser un escroto brillante, transiluminable y no doloroso. También vamos a tener detección de líquido reductible y la palpación del testículo va a ser normal. Normalmente, aquí lo menciono. La historia clínica y una adecuada anamnesis nos va a ayudar a identificar un hidrocele secundario a un proceso infeccioso o un traumatismo local o a cualquier otro proceso agudo. Se va a presentar como masa piriforme, translúcida, que interfiere con la palpación del testículo y del epidídimo. Puede ser unilateral o bilateral. A veces puede ser acompañado de un tumor testicular. Cuando hablamos de la exploración física, por lo general, vamos a, de primera instancia, a notar un escroto voluminoso más o menos tenso. Ya les había mencionado que va a ser no doloroso y no inflamatorio y no se reduce con la presión. Igual nos va a costar como trabajo encontrar la bolsa escrotal. En cuestión del diagnóstico, la prueba de transiluminación va a seguir siendo la maniobra básica para el diagnóstico, como se los mencioné. Se va a realizar con una fuente de luz apoyada bajo el escroto en un ambiente oscuro y esta maniobra va a indicar el carácter del líquido del contenido escrotal. No sé si nos va a ayudar como a saber o guiarlo, clasificarlo. También puede ser de utilidad una ecografía Doppler. Y en cuestión de la ecografía Doppler, esta nos va a ser una herramienta pues ya útil, indispensable para el diagnóstico, ya que nos va a servir cuando el testículo es inaccesible a la palpación. Igual, lo siento. Conviene, cuando es inaccesible nos conviene hacer la ecografía. También nos va a ayudar como a sí o sí confirmarlo porque va a ser como el estándar de oro. E igual cuando sospechamos de algún tumor o demás, va a ser indicado. Para el tratamiento va a ser de elección, es quirúrgica y solamente va a ser la indicación quirúrgica se va a plantear ante la presencia del dolor o molestias ocasionadas por un hidrocele de gran tamaño y también por consideraciones estéticas, una dificultad para mantener la postura de la marcha, que intervengan con las actividades cotidianas, laborales, deportivas y sexuales, un hidrocele infectado, es decir, un hidrocele septado, y hay que explicarle al paciente que el defecto de la cirugía sobre el volumen escrotal es retardado debido al componente inflamatorio y que el escroto puede ser simétrico. No puede ser, puede que no sea simétrico, más bien. Algunos referían que también podían ocuparse aquí la punción, pero se mencionaba que pues no es lo más adecuado en cuestión por lo mismo de que estás introduciendo un objeto y demás, puede ser causante para una infección. Y en cuestión de tratamiento, no es cierto, del diagnóstico, se me les olvidó mencionarles aquí, vamos a tenemos que diferenciarlo de un cáncer testicular, es decir, que
va a ser diferenciado porque va a ser habitualmente palpado como una masa dura y un aumento del volumen testicular y no se va a encontrar en tensión ni se va a transiluminar, por lo mismo de que no es líquido. Cuando sospechamos y va a ser diferencial a un hidrocele, puede ser también la hematocele, y es decir, va a ser una acumulación de sangre por una lesión en la túnica intra o extratesticular, y esto va a ser principalmente por un trauma, es decir, se encuentra en un 70% cuando te refieren que tuvieron un trauma. Esto puede ser agudo o crónico. Y también tenemos que diferenciarlo de una hernia inguinal. Las hernias van a aumentar el volumen del escroto con la maniobra de Valsalva y pueden reducirse y cuando están encarceradas, puede haber transiluminación positiva. Entonces es ahí donde referimos como a otros estudios. Y el cordón espermático puede ser palpable normal y el anillo inguinal también puede ser por arriba del hidrocele. Ya les mencioné el tratamiento y pues creo que sería todo. ¿Alguna duda? Bueno, aquí con el hidrocele, sí, normalmente el testículo tiene líquido entre la túnica vaginal y la túnica albuginea. La albuginea es la túnica que cubre el testículo propiamente, la vaginal es la que sigue. Normalmente hay una cantidad escasa de líquido y el hidrocele es realmente un aumento de esta cantidad de líquido. En el adulto casi siempre vamos a encontrar los hidroceles no comunicantes porque habitualmente ya pasó el periodo donde se va a cerrar el defecto en un niño. La mayoría de las veces puede ser traumático o incluso infeccioso. Es un hidrocele reactivo la mayoría de las veces, pero reactivo a este proceso, ya sea el trauma o la infección. El manejo es eminentemente quirúrgico. La punción se reservaría a aquellos casos quizás con alto riesgo, aunque es una cirugía relativamente pequeña, pero el problema de la punción es que es recidiva porque no quitamos finalmente el problema de fondo que es esta túnica vaginal que está secretando de manera exagerada la cantidad de líquido. Se rompe este equilibrio entre la absorción y la producción de líquido. Entonces, mientras no quitemos esta túnica, no se resolvería el problema, ¿no? En las técnicas quirúrgicas, la túnica vaginal se recorta y se invierte para que no recidive el hidrocele, ¿no? Esta técnica de transiluminación serviría para el consultorio, ¿no? Pero a fin de cuentas hay que hacer un ultrasonido para confirmar, como dice su compañera, descartar alguna patología extra como tumores o hernias, que habitualmente lo descubriríamos la mayoría de las veces en la transiluminación. No sé si hay algún comentario, duda. Doctor, yo tengo una pregunta en esto que comentaba del diagnóstico. Bueno, yo había encontrado que nos iban a ser útiles la ecografía inguinoescrotal o la ecodoppler, pero aquí de estas dos, ¿cuál sería, o bueno, en general, cuál sería la inicial? ¿Siempre sería la ecografía como nuestro auxiliar diagnóstico inicial o tiene más preferencia ver otro, bueno, verlo desde otro punto de vista? No, no es necesario. Se puede hacer si lo tienes, el ecodoppler, pero no es necesario que sea tan especializado. No nos interesa ver tanto la irrigación, a fin de cuentas. Nos interesa ver que no sea una masa sólida, que sea más bien líquido lo que contiene ahí para diagnóstico del hidrocele. En caso de una epidimitis, en caso de un tumor testicular, bueno, sí sería más útil. En caso de un varicocele también, que tuvieras duda, ¿no? Pero realmente con un ultrasonido de los habituales, que son baratos, accesibles, que no requieren preparación, es suficiente. Aparte, obviamente, de una exploración intencionada, ¿no? No, gracias. No sé si hay algún comentario aparte, alguna duda de los primeros temas. Bueno, el varicocele, que evidentemente los importantes son aquellos que producen molestia, los que pueden llegar a producir infertilidad, este patrón de estrés que comentábamos
en el hombre que le está dando trabajo, considerando que la infertilidad es la intención de tener familia después de un año, ¿no? Después de un año de intentarlo con relaciones sexuales normales, habituales, con una pareja que además es fértil, ¿no? Ahí es obligado el manejo del varicocele de manera quirúrgica. La epidimitis, que de alguna manera es un cuadro muy agudo, no es un cuadro quirúrgico, sin embargo puede ser bastante incapacitante. Lo vamos a encontrar sobre todo, como decía su compañera, en aquellas personas con vida sexual activa. Y casi siempre va a haber esta asociación, o sea, el paciente puede saber que ocurrió 2 o 3 días después de un contacto sexual. Está muy asociado a la uretritis, como incluso pueden ver en el tratamiento, es muy asociado a la etiología por clamidia o gonorrea, ¿no? El manejo casi siempre va a ser mixto, ¿no? Porque no es raro encontrar incluso una etiología mixta. Medidas generales en estos casos sería también la aplicación de hielo y suspensorio en muchos pacientes que va a hacer acortar la evolución de la enfermedad, ¿no? En todos yo no veo problema en que en toda la patología escrotal, sino en el momento, porque sea muy evidente una infección, inflamación, lo primordial es dar un tratamiento, pero no veo problema en 2 o 3 semanas después hacer un ultrasonido. Muchas veces nos va a evitar tener pacientes que llegan a los 6 meses al año con un tumor testicular o con un problema más severo que se pudo haber diagnosticado con estudios simples y económicos, ¿no? No sé si hay algún comentario y si no, pues nos vamos. Todo bien, doctor. No, doctor, todo bien. Ok, bueno, nos vemos próxima clase, me parece que es el martes, y de ella después en marzo nos seguimos viendo, nos vemos con los compañeros que rotan. En cuanto puedan, hagan el grupo de WhatsApp y nos ponemos en contacto para ponernos de acuerdo, ¿vale? Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, doctor. Ajá.